a la distinguida delegación de México. Señora Presidenta, los pueblos indígenas revisten una importancia particular para México. En nuestro país viven más de 15 millones de personas indígenas. Se expresan en 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas. El componente indígena forma parte integral de nuestra identidad y legado ante el mundo. La población indígena representa una historia y una cultura que nos enorgullece y nos enriquece como país. Sin embargo, también expresan años de lucha contra la pobreza, la discriminación y la desigualdad. La historia es similar en muchas regiones del mundo. Eso hace que la atención que damos en esta comisión a los derechos de los pueblos indígenas sea especialmente relevante. El Gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y su calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del planeta. Debemos de dar seguimiento puntual a los compromisos asumidos en el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto significa poner en el centro de nuestra política pública el bienestar de la persona indígena. La mejor forma de hacerlo es a través de la promoción del propio liderazgo indígena en la esfera pública, de tal suerte que los programas y políticas públicas respondan directamente a las necesidades de nuestras comunidades indígenas. Como un ejemplo de este compromiso, México hoy cuenta con una Defensoría Pública Electoral especializada para los pueblos indígenas. En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, albergamos el portal de buenas prácticas para el acceso a la justicia y el fomento a la cultura de la legalidad. Estos proyectos incluyen modelo de impartición de justicia con enfoque de derechos e interculturalidad. Señora Presidenta, México reconoce que, como muchos otros Estados miembros, aún enfrenta retos importantes en esta materia y se compromete a seguir trabajando para lograr que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos, así como las garantías para salvaguardarlos. Las acciones emprendidas por México en foros multilaterales constatan el valor agregado del diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Queda claro que merecen atención grupos particularmente vulnerables, como los migrantes indígenas, niñas, niños y adolescentes, mujeres y aquellos con discapacidad. En el Consejo de Derechos Humanos, México y Guatemala presentan anualmente la resolución titulada Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Dicha resolución busca identificar y analizar temas prioritarios que requieren la atención de la comunidad internacional. Asimismo, promovemos el trabajo de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y presentamos la iniciativa para prorrogar su mandato por un periodo de 3 años. En seguimiento a lo dispuesto en el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, mi país presentó una resolución para incrementar a 7 el número de expertos que conforman el mecanismo. Hacemos un llamado a una mayor coordinación con otros procedimientos. Asimismo, debemos apoyar discusiones para mejorar los métodos de trabajo del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas. El Gobierno de México se congratula por el área de enfoque del próximo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Confiamos que el diálogo sobre el empoderamiento de las mujeres indígenas será enriquecedor para todos los Estados miembros. Señora Presidenta, la participación de los pueblos indígenas en reuniones relevantes en la ONU merece una atención especial. La Asamblea puede y debe lograr un mecanismo de representación eficaz, relevante e inclusiva. Ello requiere, ante todo, los insumos de los propios pueblos indígenas. Mi delegación está firmemente convencida que sus conocimientos fortalecerán nuestro trabajo multilateral. Seguiremos reforzando este diálogo en nuestra capacidad nacional y como presidente del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior demuestra el compromiso del Gobierno de México para abrir espacios, de manera consistente, para que los temas relacionados con los pueblos indígenas sean insertados en la agenda internacional. Continuaremos trabajando con la comunidad internacional para impulsar políticas públicas y buenas prácticas a favor de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradezco a la distinguida delegada de México por su intervención y concedo ahora el uso de la palabra